Educación, y Ricardo Cuenca, exministro de Educación, está con nosotros justamente para analizar también esta designación y qué va a pasar con la reforma universitaria luego de que el Tribunal Constitucional haya dicho que no hay inconstitucionalidad, hay que decirlo yendo en contra de su propia jurisprudencia, con respecto al cambio de cómo se va a nombrar el Consejo Directivo de la SUNEDU. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Un gusto saludarte. Bueno, ayer hemos tenido primero varias idas y venidas supuestamente con cómo se iba a conformar el gabinete, y hay que decirlo con todas sus letras, el gabinete no se parece en nada a lo que la señora Dina Boluarte anunció el fin de semana. Es lo que hay y ese es nuestro ministro de Educación. Me gustaría, Ricardo, que empezaras explicándonos en qué situación se encuentra la educación en este momento en nuestro país, luego de todos estos factores que hemos venido nombrando. Creo, Patricia, que tendríamos que entenderlo en dos niveles, ¿no? Empiezo por el nivel macro, en el que durante el gobierno del expresidente Castillo se frenaron un conjunto de reformas que se vinieron impulsando en el país en los últimos 20 años, pero que a partir del 2012 tomaron formas normativas más específicas. Me refiero a la reforma curricular en el 2016, la reforma universitaria en el 2014, la reforma docente en el 2012. Estas reformas se paralizaron, es verdad que con mucha ayuda del Congreso, pero también con una poca actividad y compromiso por parte del Ejecutivo, con el agravante, y creo que esto ya lo hemos conversado, que no solo se frenaron las reformas, sino que no se propuso una alternativa a ellas, ¿no es cierto? Cualquier gobierno tiene todo el derecho de proponer una serie de cambios, si así los considera, sobre la base de un análisis y de una propuesta. Entonces, a nivel macro tenemos en síntesis eso, ¿no? Una paralización de las 3 reformas más importantes que hemos tenido en el último tiempo. Y en el nivel micro, lo que tenemos es una muy poca preparación para poder enfrentar esta situación, entre comillas, pospandémica, ¿no? Que viene desde un plan muy específico para ver cómo hacemos con los aprendizajes formales que se perdieron por la situación de emergencia sanitaria, levantar información de qué sí se aprendió, porque estoy seguro que algo se aprendió, y sobre eso montar un plan rápido de funcionamiento para el 2022 y por supuesto para el 2023, ¿no? Y acompañado con eso ir pensando el mediano plazo, como lo están haciendo otros países. Lamentablemente el Perú no participó este año de una discusión internacional en la que yo estuve, muy interesante, sobre modelos híbridos para aprender algo de la pandemia, ¿no es cierto? La única manera de curarnos de este dolor de la pandemia es exorcizándola, aprendiendo algo de ella, ¿no? Y bueno, hay una discusión sobre cómo hacer, cómo incorporar la tecnología de manera regular y no solo en una situación de emergencia. Esa parte de aprendizajes inmediatas que hay que trabajar en un plan y un mediano plazo, imaginándonos la incorporación de otros modelos de funcionamiento del sistema educativo, son la situación en la que estamos en este momento en el país. De acuerdo. No hay esa evaluación y ahora los cambios, uno de los grandes dramas del sector de educación creo que ha sido los cambios de ministro en el gobierno de Castillo uno tras otro, y ahora más ministros que se suceden. Recordemos que la primera ministra de Educación nombrada por Dina Boluarte era la ministra Patricia Salas, que renuncia ante la escalada de violencia. Creo que no se le puede a nadie pedir que se mantenga en un puesto cuando sus convicciones morales éticas y morales no van de acuerdo con las medidas que se están tomando. Pero también hay cierta actitud errática en el perfil de los ministros de Educación. No solo han sido muchos, sino muy distintos. ¿Qué posibilidades hay que con este ministro se pueda garantizar mínimamente la calidad educativa? Creo que la batalla en nivel superior está un poco perdida, ¿ya? Por el momento, por lo menos. Según lo que hemos visto, Patricia, en los informes de los medios y en las pocas declaraciones del ministro, no está muy convencido de que la reforma universitaria tenga que seguir el camino que ha seguido. De hecho, me parece que ha llamado de dogmáticos a las personas que defienden la SUNEDU, pero también en los temas curriculares, porque también por lo que ha salido en la prensa, efectivamente hay un rechazo al tema del enfoque de género que aparece en los temas curriculares,
y entonces habría también que preguntar qué pasa con los temas docentes. Hay un concurso que tiene un nuevo cronograma. Pero la pregunta principal, Patricia, no es por el ministro, es a la presidenta, ¿no? ¿Cuál es su ¿Por línea, qué no? lo seleccionó, ¿no? ¿Por qué lo eligió? Claro, ¿por qué lo eligió? ¿Piensa lo mismo del enfoque de género la presidenta Boluarte? Que el ministro piensa lo mismo de la reforma universitaria la presidenta, y entonces frente a eso vamos a tener una posición más clara y transparente por parte de la presidenta para saber cómo iniciamos una discusión para tratar de exponer una serie de argumentos respecto a las reformas. Entonces la pregunta, creo yo, que no es por el ministro, es a la presidenta, ¿no? Ujú. ¿Qué hizo que lo seleccione para la cartera de educación? Ahora, el problema es que dada la irracionalidad o la forma tan violenta como se está reprimiendo las protestas en el país, eso va a ser difícil convocar a ministros de cierto sector. Recordemos, y basta ver, por ejemplo, las redes sociales para saber que hay un sector muy conservador que a mí me impresiona enormemente, porque al mismo tiempo que se desea Feliz Navidad y que te dicen que estas fechas son de Jesús, de paz y amor, reclaman muertos, pero como quien estuviera jugando, no sé, un juego de video de Call of Duty, ¿no? Ese tipo, ese espectro político es el que a su vez ha estado en contra de la reforma educativa, el que está en contra de la educación con enfoque de género. Entonces, lo que le queda a Boluarte en el espectro para que le acepten ministerios es preocupante para ministerios como el de educación, ¿no? Personas con una visión más conservadora, ¿no? Y sobre todo con una visión conservadora que hace una negación muy fuerte de lo que está pasando con los otros peruanos, con las otras peruanas. Tú decías hace un momento, antes de entrar a la entrevista, que te impresionaba esta manera de cómo pensamos que todos nos felicitamos porque no pasa nada, ¿no? Yo el otro día decía que en el Perú el otro es un imposible, ¿no? Sobre todo si es el otro distinto, ¿no? Entonces es mejor no mirarlo. Entonces, mezcla de conservadurismo con esta fragmentación tan grande que hay en el país es un problema para el sector de educación, pero en general para nosotros como nación, ¿no es cierto? Que no nos hemos terminado de construir efectivamente de manera tan cohesionada como hubiésemos querido. Perdón, que aprendimos muchísimas cosas y muy buenas, pero que en lo esencial todavía hay abajo unas, digamos, unas fisuras, unas fracturas que cada vez pasan más factura. Esta crisis es una evidencia clara de ello, ¿no? A mí me encantaría coincidir contigo, Ricardo, en que el otro no existe o es un imposible. No, es para mí, desde mi perspectiva, y esto es una visión personal, existe, pero existe para estigmatizarlo, para volverlo a violentar, para hacerlo pasar por la misma, el trauma que tuvieron que pasar siendo considerados de plano terroristas y de plano violentistas en los 80 y 90. Es impresionante. Yo no creo que no hemos cerrado heridas en el Perú. Y esta es una percepción absolutamente personal. Creo que hay gente que no tuvo mayores heridas, en un sentido muy casi gráfico, en la época del terrorismo, pero que está dispuesta a meter el dedo en la llaga de la herida ajena. Entonces ese otro sí existe, pero existe no para ignorarlo, que creo que sería hasta mejor, sino para violentarlo otra vez. Me impresiona la ceguera, Ricardo. O sea, solo nombrar a Otárola, más allá, repito, de que si nos caiga bien o mal, más allá de si nos parezca responsable o no de todo lo que ha ocurrido, sí están poniendo por delante, sin haber siquiera intentado unas meras vacilantes disculpas sobre lo ocurrido, a quien ha personificado esa represión, ¿no? ¿Cómo se reconstruye un país después de eso, Ricardo? ¿No? De acuerdo, y además porque creo que una parte del análisis podría ser también, complementando lo que menciona respecto de la elección del Premier, es qué mensaje nos está mandando respecto de la fortaleza del gobierno, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasaría si ha sido la opción número 20 para ser presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Que ha tenido que recurrir a alguien, estoy seguro que saben que en la espalda están los 26 muertos, pero ¿cómo será de débil el asunto que no hay otra opción para poder
salir adelante, digamos, con el gobierno, ¿no? Entonces, creo que también hay que leerlo en esa clave de ver qué tan fuerte y tan consolidado está el gobierno. Es verdad que recién empieza, es verdad que surge de una situación crítica, es verdad que al principio no se asumió como transición y luego se tuvo que dar cuenta que sí tendría que ser de transición desde el principio, que hay un Congreso que, digamos, tiene un conjunto de intereses particulares en la SUNEDU, pero también en el gobierno en general. Es una situación complicada, pero las decisiones también tienen que ver, creo yo, con esta situación de debilidad que está mostrando y por eso probablemente en reacción al asunto aparece esta perspectiva firme, exageradamente firme para esconder de alguna u otra manera las debilidades, ¿no? Bueno, es que es muy fácil ser firme cuando el daño colateral, por decirlo de alguna manera, de esa firmeza no te va a caer a ti, ¿no? Que es lo que los limeños no entenderemos nunca, ¿no? Les encanta hablar de los daños colaterales, pero que claro, cuando el daño colateral no es tu hijo, todo bien, ¿no? Realmente terrible. Ricardo, una pregunta, hay una suerte como de falta de conexión entre lo que se hace y las consecuencias que esto acarrea. Y en el caso de SUNEDU me parece clarísimo. O repito, ese mismo grupo que hoy celebra que la SUNEDU pierda poder es el mismo que, con justa razón, porque ahí sí tienen razón, reclama, grita cuando autoridades que desgraciadamente vienen de universidades que no fueron controladas, cuya calidad educativa nadie revisó y que tienen títulos y que incluso tienen maestrías que ni siquiera se sabe si las han hecho porque pagaron por ellas, o no es cierto, o porque efectivamente sustentaron trabajos de investigación, llegan al poder, se espantan. Entonces yo digo, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan de las próximas autoridades si seguimos avalando una educación que cada vez va a votar profesionales más mediocres que otra vez, porque así es la vida, no van a desaparecer, van a terminar ocupando puestos claves en el sector privado y en el sector público, ¿no? No, sin duda, además porque está claro que los 33 congresistas que presentaron este atajo y triquiñuela judicial, porque eso es lo que ha sido en el fondo, han seguido una ruta muy astuta para poder obtener estas decisiones del TC, que es el golpe, creo yo, más fuerte, porque no solo se trata de la SUNEDU, se trata de toda la ley que incluye, Patricia, además de debilitar la SUNEDU, con esta vuelta a la ANR disfrazada de nueva SUNEDU, le quita la rectoría al Ministerio de Educación en Políticas Universitarias. Gracias a esa rectoría y a la ley universitaria, durante el año 2020 y 2021, 2 años de pandemia, el Ministerio de Educación pudo destinar recursos directamente a las universidades públicas para que puedan implementar estrategias de educación virtual y educación remota. Gracias a eso. Hoy eso ahora está fuera, ¿no es cierto? O estaría fuera. Entonces, el problema es bien grave. Ahí hablábamos del otro, no nos vamos a poner muy académicos, pero hablábamos de este otro imposible o negado. Y creo también que hay un tema muy simbólico porque habría que revisar de todos estos defensores de la contrarreforma, efectivamente muchos de ellos han obtenido un subtítulo de una universidad que ahora no está licenciada, y eso debe ser también un golpe muy fuerte. ¿No es cierto? Porque digo, mira, yo estudié un doctorado en una universidad que ahora alguien me dice que no tiene ninguna condición básica de calidad. Entonces también hay que entender que hay esta figura mucho más simbólica de no sentirme reconocido, porque las autoridades que lo defienden podrían estar en esta situación. Entonces hay también un plano complejo del otro que manejar, pero lo cierto es que estamos en una situación muy grave, ¿no? Muy grave. Yo siempre creo que la sostenibilidad de las buenas políticas se da por la capacidad técnica de las políticas y por la legitimidad social. Yo creo que la reforma universitaria, así como la reforma docente y la reforma curricular, tienen estos dos elementos, y por eso al final, en un ataque optimista pre-fiestas de fin de año, creo que esto no va a prosperar porque la reforma universitaria tiene un gran respaldo técnico, con cosas mejorables, y legitimidad social, sobre todo entre los jóvenes que han notado que estamos frente a un ordenamiento básico de calidad. De acuerdo, con esto, Patricia, las familias no tienen la garantía del Estado que hay unas condiciones básicas de calidad. Y ahí es donde creo que va a haber una
opinión mucho más fuerte por parte de la ciudadanía. Ojalá que así sea, Ricardo, y además también empezar a pensar en alternativas para personas que han terminado carreras y tienen títulos de universidades no licenciadas, ¿no? Por ejemplo, programas de compensación, de revalidación de títulos en otras universidades. Tampoco se les puede dejar desamparados porque eso no es real. Y también los chicos que están terminando carreras en universidades no licenciadas que tendrían que tener opciones de traslado, sí, acompañadas por el Estado, y que también se puede ver en ese caso para las universidades privadas una posibilidad de oferta educativa interesante. Pero tiene que haber alternativas y no dejarse, ¿no? A la gente a la deriva, ¿no? Exacto. Y no estigmatizarlos tampoco, ¿no? Así porque están ahí estudiando. Nosotros dejamos un proyecto de ley que luego retomó la congresista Pablo, que ojalá se retome. Estas son las discusiones que hay que dar, de qué pasa con este 20% de estudiantes que no han logrado conseguir una ruta de traslado, de convenio, que hay que acompañar, ¿no es cierto? Y eso, por ejemplo, bien se podría retomar en un congreso serio, que discuta políticas públicas, que haga política para la gente y no que haga política entre los políticos, porque efectivamente hay que acompañar a estos estudiantes, ¿no? Claramente, ¿no? Y entonces, bueno, pero hay rutas, hay que seguir empujando que vayamos por esos caminos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y que haya personas que puedan de alguna manera retomar su educación garantizando ya su calidad. Muchísimas gracias, Ricardo. A ver qué ocurre estos próximos días. Que tengas unas lindas fiestas a pesar de las circunstancias y que, bueno, esperemos que la sensatez se apodere no solo del gobierno, de buena parte del país que pareciera de uno y otro lado, que han entrado en un proceso de incomunicación y de negación de la realidad bastante serio. Muchísimas gracias. Que tengas una... Del mismo modo, muchos saludos y ánimo. Que hay que superar las crisis, siempre. Siempre, siempre. Para eso estamos. Un abrazo, Ricardo Cuenca, exministro de Educación, explicándonos lo que desde su perspectiva pueden ser otros reveses en el avance de la calidad educativa.